Poesía y poema. Esta es una presentación que te ayudará a entender mejor la poesía de una manera más sencilla. Algunos recordatorios primero. La poesía es la máxima manifestación de expresividad literaria de emociones, ideas y de sentimiento estético por medio de la palabra, el ritmo y la imagen. Es la máxima expresión del poder creador por medio de la palabra. Es como pintar con palabras. Así que la poesía está ligada a nuestro espíritu. En la poesía se usa una forma distinta de decir las cosas. Esa forma distinta que usted percibe se llama lenguaje figurado. Por ejemplo, las comparaciones. La comparación es comparar efectivamente una cosa con otra en términos de unas características en común. La metáfora es una de esas comparaciones. La metáfora se dice que A es igual a B. Por ejemplo, tus ojos son mi cielo, pues los ojos son el cielo y las características en común es el color azul y la claridad. Otra de las comparaciones es el símil. El símil se diferencia de la metáfora porque en él aparece la palabra, que es el término de comparación, como la palabra como, parece o semeja. Si nosotros tomamos un ejemplo y decimos tus labios semejan los pétalos, pues sabemos que es un símil porque tiene la palabra semejan. ¿Y por qué los labios semejan los pétalos? Pues por el color, la forma o la suavidad. Otro de los recursos es la personificación. La personificación es bien fácil de identificar porque es ponerle características humanas a objetos o sentimientos. Es atribuir esas cosas que nos distinguen como seres humanos. Por ejemplo, la luna nos mira callada, pues la luna ni puede mirar ni puede estar callada. Esas son atribuciones humanas. Otro recurso es la hipérbole. La hipérbole es una exageración, es decir, algo de manera exagerada. Por ejemplo, que una persona le diga a la otra que la lloró un mar. El epíteto, por su parte, es el uso de un adjetivo que es innecesario. Por ejemplo, en ese verso que tienen allí presente, la blanca nieve de mis años tristes, pues decir que la nieve blanca resultaría innecesario porque se sobreentiende que es blanca. La onomatopeya, por su parte, es la representación escrita de un sonido. Cuando el sonido es escrito como palabra, estamos frente a una onomatopeya. Sentí el boom en mi corazón. La palabra boom representa ese sonido, así que es una onomatopeya. La antítesis es la unión de dos ideas contrarias. Es unir dos cosas que lógicamente no tendrían sentido. Por ejemplo, el dulce sabor del amargo amor, pues no puede ser dulce y amargo al mismo tiempo. La anáfora es bien fácil de identificar, pues es la repetición de esa primera parte del verso, como lo que usted ve allí en el ejemplo que dice basta mi palabra, basta mi sombra. La aliteración, por su parte, también es una repetición, pero es la repetición de un sonido. El ruido con que rueda la roca tempestad, ese sonido de la R es una aliteración. Así que la anáfora y la aliteración son repeticiones. Estos recursos que he mencionado hasta ahora son ejemplos de lo que son las figuras literarias. Y son algunos ejemplos porque son muchas. Debemos tener en consideración que existen esas figuras literarias, que podemos identificarlas y que forma parte del análisis del poema. Otras cosas que el poeta hace es jugar con la extensión de los versos, con los espacios en blanco y hasta con la tipografía. No es lo mismo leer un verso de poca extensión que uno que sea largo. Cuando usted lee un verso pequeño, lo hace más rápido, así que eso da una sensación de fluidez y de dar ritmo al poema. Allí tienen un ejemplo. El poeta utiliza
unos recursos para provocar sensaciones, provocar al lector y crear una pieza de arte. Una de las cosas que tienen duda cuando hablamos de poesía es que si la poesía tiene rima obligatoriamente, y le digo que no, que tenemos que considerar que la poesía, como todo género literario, tiene una historia, un desarrollo a través del tiempo y el espacio, y que la poesía evolucionó. Antes sí se escribía con una determinada estructura y con patrones de rima. Ahora esto no es necesario. Tiene que pensar que son siglos de desarrollo, siglos de evolución que llevan entonces a una cierta libertad en la expresión, como ya hemos visto, en cuanto, por ejemplo, a la extensión de los versos. ¿Y qué es la rima? La rima es la semejanza e igualdad de los sonidos de dos palabras o más al final de un verso. Hay dos tipos de rima: la rima consonante y la rima asonante. La rima consonante, que también se conoce como rima perfecta, es cuando los sonidos son exactamente iguales al final, y la rima asonante es cuando uno de los sonidos no necesariamente es el mismo, tomando en consideración que el sonido es como si fuéramos a hablar de letras. La rima consonante es el sonido igual, las palabras terminan iguales. La rima asonante, por su parte, es cuando coinciden las vocales, pero al menos una de las consonantes es distinta. Allí tienen los ejemplos: escondida, perdida para la rima consonante, y mano y volando para la rima asonante. Volvemos a la pregunta, si es obligatoria. Pues la rima no es obligatoria. Para que un poema sea un poema no tiene que rimar. Recuerda que dijimos que la poesía tuvo un desarrollo, pues evolucionó hacia la libertad en su forma. Para concluir, cuando leemos un poema y queremos analizarlo, debemos buscar significados ocultos, establecer asociaciones, seguir pistas y claves, atar cabos y llegar a conclusiones. Esto incluye el contenido y la forma, la observación de otros poemas del autor y otros poemas contemporáneos, entre otros diversos factores que debemos considerar tanto al analizar el poema como el analizar la estructura o cómo está escrito. Al final, lo que debemos entonces es disfrutar el poema y sentirlo. Ese es mi mejor consejo. Pero es bien interesante el poder estudiarlos y espero que usted así lo disfrute.